Empecemos con este pequeño vídeo sobre Sublime Text. ¿Qué aprenderemos? En primer lugar, ¿cómo puede ayudarte Sublime Text? Vamos a descargar e instalar el programa. Modificaremos las preferencias para visualizar bien, puesto que las que vienen por defecto a mí particularmente no me gusta, son confusas, te explicaré por qué. Veremos que lo blanco es lo que se ve en pantalla y que lo que va en colores es lo que no se ve. Son las instrucciones ocultas. Haremos ejercicios de copiar y pegar para ver cómo funciona Sublime Text y cómo después se ve en el navegador aquello que hemos editado en el programa. Y concluiremos finalmente que Sublime Text es nuestro aliado. Es importante aclarar que hay bastantes otros editores, pero hemos elegido Sublime Text porque es el mejor, a nuestro parecer. Pero tú puedes elegir otro que son bastante similares. Bien, recordamos que Sublime Text actúa como la puerta de entrada a la base de datos, como filtro del contenido que tú introduces en tu CMS, lo que hemos visto en el módulo 2. El editor nos servirá para copiar y pegar en el editor de WordPress o Joomla y también, como hemos visto en otros CMS como PrestaShop, Drupal, Moodle, Magento, etc. Vamos ahora pues a descargar el programa. Aquí estamos en esta página, Sublime Text 2, en la que tenemos aquí el programa. Existe la versión 3, que es la más actual, pero no te la recomiendo. Mejor empezar por la 2 y más adelante se puede actualizar. Vamos a descargar el programa. El programa tiene una versión trial y también si lo usas mucho puedes comprarlo. Son $70 actualmente, 60 y pico euros, que quizá para ti no vale la pena, pero tú lo puedes usar para prueba sin ningún problema. Si después tú ves que vas a usarlo, siempre es bueno comprarlo. Yo, por ejemplo, lo he comprado porque lo uso mucho. Y aquí vamos a descargar. Si es un Windows, lo descargamos el de la izquierda, y si es Mac, el de la derecha. Simplemente clicamos aquí, descargar. Se descargó, lo descargamos en el escritorio. Aquí lo tenemos. En el caso de Mac, en Windows sería lo mismo. Y se nos abre esta carpetita. Este icono lo pasamos adentro de la carpeta Applications, pero yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo descargado. Entonces me sustituiría el que tengo. El Sublime Text viene por defecto con una visualización llamada Monokai, en lo que los colores del editor son muy confusos. Un editor tiene colores para ayudarnos a entender las categorías diferentes de los elementos. Aquí una muestra en que vemos, por ejemplo, la primera etiqueta H2. Fíjate que se confunde el texto con la etiqueta. Y vamos a ver aquí la opción Pastels on Dark, que es la que nos muestra tal como estamos viendo aquí. Fíjate que H2 es una etiqueta, H2 que cierra es otra, H3 es una etiqueta, H3 con la barra es la otra. Aquí tenemos, aquí donde tengo el ratón, Strong es la etiqueta que abre la negrita, y Strong con la flecha inclinada es la etiqueta que cierra la negrita.
Los conceptos son muy claros. ¿Cómo haremos esto? Vamos allá. Nosotros tenemos el programa Sublime Text, el Sublime Text Preference, Color Scheme, Monokai. Así es como nos viene. ¿Vemos? Solo para que veas algunos de los ejemplos que tenemos. Por ejemplo, aquí sería así. Aquí sería así. Es confuso. Y si te mostrara páginas con más complicación, vemos que es muy confuso. Por ejemplo, aquí el href está verde, el target también, en fin, tiene su lógica, no lo niego, porque viene por defecto así, pero es confuso. Vamos a Preference, Color Scheme, Pastels on Dark. Y son los colores que nosotros usamos en todo este tutorial. Precisamente por la claridad los escogimos y también por su, iba a decir belleza, pero no sería tanto, pero sí su claridad y no deja de ser colores con sentido gráfico. Bien, en el Sublime Text, el blanco es lo que se ve. Los elementos en blanco es lo único que se ve en el navegador, curiosamente. Mientras que todo lo demás, y por eso tiene mucho sentido estas preferencias Pastels on Dark, porque es muy claro, todo lo blanco es lo que el navegador ve. Y todo lo que es en color sería como las reglas ocultas, todo lo que no se ve. En violeta tenemos todas las etiquetas. En marrón, entre comillas, tenemos todos los literales, que serían los parámetros que a veces podemos aplicar a ciertas etiquetas. Y este color granate que usamos casi exclusivamente para los identificadores de elemento único, que ahora esto sonará un poco raro, pero que es algo bastante claro. Vamos a ver esto en la práctica. Hay una pequeña excepción que no te hablé, pero aquí la vemos y salió, que es la ampersand, que siempre nos la coloca dentro de un fondo rojo muy llamativo. Eso tiene su explicación. El texto sigue siendo blanco y por lo tanto el texto se ve, pero a veces esta ampersand se usa como variable dentro de un texto. Bien, este de aquí no es el mejor, no quiero que te asustes. Nos acordamos de estos ejemplos que teníamos en el módulo 1 y vemos pues cómo realmente el color violeta, lila, es el de las etiquetas que abren, que cierran. Siempre abrimos y después cerramos. Aquí había un error y ahora lo he visto. Funcionaba igual porque los navegadores tienen una cierta inteligencia, diríamos, programada, que si tú te equivocas, ellos intentan resolver tus errores. Bien, aquí vemos pues el color marrón de los literales y vemos el color granate de los IDs. Bien, como hemos dicho, lo blanco es lo que se ve y todo lo que está en color es lo que no se ve. Son las reglas del HTML que le da la fuerza y la visualización. Por ejemplo, en esta página vemos claramente, por ejemplo, esta primera línea tenemos una etiqueta H2 que abre, la palabra prueba, todo esto complicado, strong id igual a vert, 1.4, strong que cierra y H2. Bien, vamos a ver esto en el navegador, lo veremos más claro. Fijémonos en la primera línea en el título, vemos la palabra prueba y vemos que el 1.4 está en color. Pero todo lo que hay antes de prueba o después, todo esto, estas etiquetas, no las vemos. Vemos el resultado de aplicarlas. Aquí vemos negrita, aquí vemos el texto, vemos la palabra en negrita, que además está en violeta porque se lo hemos dicho, y aquí, palabras en negrita, vemos que no tiene color. Vamos a hacer una prueba para poder entender mejor esto. Hemos dicho que las etiquetas que abren y que cierran son de color lila y que los ID también entre nosotros, abren un parámetro, abren un atributo de aquella etiqueta. Aquí le hemos dicho que
el 1.4 sea verde. Si yo le pongo la etiqueta del amarillo, que en realidad lo hemos definido con el ID de Divertit, salvamos y vamos a ver qué ocurre en el navegador. Ya vemos que el 1.4 ha cambiado. Por eso hemos dicho que son identificadores de elemento único. Nos permiten seleccionar un único elemento y darle unos parámetros específicos. Por ejemplo, hagamos la prueba aquí con el strong. Yo le puedo decir que queremos que sea un ID. El programa ya nos pone las dos comillas cuando ponemos ID igual. Y vamos a ponerle, por ejemplo, avancat, que significa avanzat, que significa avanzado, que es el valor semántico del color. Vamos a ver un momentito aquí. Y vemos que la negrita se nos ha convertido en igualmente negrita, pero en color rojo. Solo para que entiendas estos valores, si vamos a la web del curso, el módulo 2, vamos al final de todo, vamos rápido, al final de todo. Aquí hay una leyenda, que puede ser que nadie se haya dado cuenta, pero está, en la que hemos definido, por ejemplo, el verde para el color de los links, el violeta para el lenguaje técnico, etiquetas y términos del lenguaje HTML, el marrón para conceptos algo tristes, a veces negativos, el rojo burdeos para conceptos potentes y tecnológicos, el amarillo, como hemos dicho ahora, para algo divertido, alegre, el naranja, todo lo que es relativo al diseño, al brand, a la belleza gráfica, y luego hay otras cosas, más solamente para que podamos entender el porqué de este valor semántico. Esto lo hemos definido nosotros, podríamos definir otros colores y otros criterios, pero lo importante es que tú puedes definir tus criterios y aplicarlos de una forma relativamente simple. Vamos, por ejemplo, a las palabras en cursiva, que aquí sería mejor ponerle una palabra cursiva, porque si no, o italic, porque si no, no se entiende. Bien, y yo a esa etiqueta M le puedo colocar el parámetro específico del color, podía poner muchas otras cosas, un color de fondo diferente, un cuerpo diferente, podíamos hacer muchos inventos. Vamos a hacer algo simple, en este mismo sentido que hemos hecho, ponemos una comilla, nos pone las dos, y aquí le podemos poner, por ejemplo, el color naranja de brand, que significa marca, es el color que hemos nosotros asignado a todos aquellos conceptos que hablan de marca o de belleza gráfica. Vemos que, además de cursiva, le hemos añadido un parámetro que es el color. Y así podíamos hacer muchas otras cosas. Podíamos seguir haciendo pruebas. Esto es solo para un primer encuentro con el programa. Después veremos exactamente cómo aplicaremos esto a un CMS, sea Joomla, sea WordPress. Volvemos aquí al Sublime. Esto le cambiamos el nombre. Y solo para terminar, hacemos una última prueba con, por ejemplo, Attribute, que es el color de los atributos, que es el color marrón. Y ahora, y para complicar un poco, lo sacamos de aquí y lo aplicamos a la etiqueta H2. Esto tiene que estar aplicado dentro, perdón, tiene que estar aplicado dentro de la propia etiqueta, de forma que todo esto ahora será marrón. Lo podemos intuir y vamos a verificar Open in Browser. Ya vemos que todo está marrón. Podríamos seguir haciendo pruebas, pero lo que quiero que veas es que una vez definimos este texto, nosotros ya lo hemos visto, hemos trabajado, hemos visto cómo se comporta en el navegador, lo hemos corregido. Esto lo copiamos, iríamos en un editor de texto y lo pegaríamos. Imaginamos que es el editor de Mac, pues nosotros vendríamos aquí y lo copiaríamos. Vemos que aquí perdemos los colores,
pero el texto sigue teniendo el mismo valor. Esto es texto HTML y en un navegador se vería de la misma forma. El Sublime Text nos hace más amable, más usable que si trabajáramos puramente con texto de esta forma. Aparte de que en un editor simple como este, si nosotros nos equivocamos, por ejemplo, aquí he quitado una, como antes me ha pasado, me equivoco, no lo veo. Por ejemplo, me olvido, yo no lo sé. Entonces, aquí es muy inseguro. Los editores de Joomla, de WordPress, de Drupal, se parece bastante, esto es un poco mejor, pero se parece, la parte visual se parece mucho. Entonces, aquí sí que nos podríamos perder y es cuando decimos que son malos. No es que sean malos en el sentido de que no están bien hechos, pero sí que son poco usables, poco amables y nos generarán muchos errores. No guardo. Aquí fijémonos bien, si yo simplemente me equivoco y dejo de poner esta etiqueta, todo se me ha vuelto de este color. Si yo, por ejemplo, me olvido en literal, se convertirá todo en literal. Vamos a salvar y vamos a ver qué pasaría si lo visualizamos. ¿Ves? Aquí hemos perdido el formato, se nos ha complicado, el título ha desaparecido. Esto es lo que nos puede ocurrir y que ocurre frecuentemente en webs mal mantenidas por precisamente fallarnos estos conceptos básicos del HTML. Una última prueba, volvemos al Sublime y simplemente hago un comando Z para volver a donde estábamos. Una última prueba sería ir a una página web cualquiera. Después en el ejercicio de Joomla o WordPress profundizaremos un poco más, pero fijémonos aquí, por ejemplo, una web que nosotros hemos desarrollado de artesanía. Si nosotros, por ejemplo, copiamos este texto y nosotros nos vamos al Sublime y lo pegamos aquí, y esto ahora lo visualizamos, hemos visto que el formato se nos ha perdido. Porque lo que hemos copiado es el texto que se ve en la pantalla. Si yo copiase el HTML que está dentro, copiaría las etiquetas.